¿Me dicen si ven la pantalla, por favor? ¿Están viendo la Sí, pantalla? sí, se ve bien, se Ya, ve bien, muchas dice. gracias. Ya. Bueno, hemos visto la anterior semana las clases de violencia que existen, ¿no? Hemos visto un poco lo del código, hemos hecho casos, ¿no? Que han sido importantes para que nosotras podamos ver los tipos de violencia. Y dentro de los tipos de violencia, hay un tipo de violencia que consideramos que es importante recordar, es importante poder reflexionar a todas y todos los participantes. Y es el tema del acoso laboral. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ha empezado a preocuparse porque el tema del acoso laboral y el acoso sexual dentro de un trabajo cada vez se va intensificando más. Y es que nos dice, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, como vemos en la diapositiva, nos refiere que la violencia o acoso laboral afecta la dignidad de millones de personas en todo el mundo. Imagínense, ese no es un problema solo de Bolivia, sino ese es un problema a nivel mundial. Y frente a esta desigualdad, discriminación y estigmatización en la fuente de trabajo, que aparece como una amenaza grave y a veces letal contra la eficiencia y el éxito. Y tenemos muchas personas que han llegado a enfermarse por el tema del acoso laboral, que esta forma de violencia está descrita en la ley 348. Si alguien me puede decir, somos 9 personas que entienden por acoso laboral. ¿Qué significa para ustedes el acoso laboral? ¿Quién se anima a participar, por favor? El acoso laboral es cuando el jefe le obliga a puede ser a su secretaria o a cualquier empleada a hacer algo indebido. Acoso laboral también es cuando, digamos, el jefe, un ejemplo, como pasamos el día lunes, de un ejemplo de un alcalde a su secretaria que la invitaba a un almuerzo, no sé si me acuerdo, si es eso, Sí, y sí. era para, o sea, abusar de ella, digamos. Un ejemplo, este es acoso laboral, mintiéndole que iba a estar todos los de ahí de la alcaldía iban a estar en ese restaurante, pero fue un engaño, porque solamente era él, su secretaria y él. Ahí estaba haciendo él un acoso laboral. Para eso yo entiendo también, ¿no? En cualquier trabajo que haya, digamos, de un jefe que la esté acosando sexualmente a Muy la, bien. Gracias. Por a la eso es mujer. importante que nos reunamos personalmente, ¿no? Porque hemos podido ver con un ejemplo, ya hemos adelantado qué es el acoso laboral y el acoso sexual. Igual había un comentario en el chat que nos estaban manifestando que el acoso laboral es cuando el jefe se sobrepasa con su empleada. Entonces estamos hablando de acoso sexual. Entonces es un tema importante porque es un tema que se da a diario en las diferentes instituciones, no solamente en las instituciones del Estado, ¿no? Puede ser, también se da en las instituciones de la sociedad civil, en la empresa. Dice, Sí, dígame, dice, buenas noches. buenas El noches. acoso laboral se le puede tipificar cuando un jefe o patrón le hace trabajar más de las horas debidas, ¿no? De que un trabajador tiene que trabajar y le chantajea el jefe para que él siga trabajando, por más que uno conozca sus derechos, pero le chantajea, a eso se puede llamar también acoso laboral. Gracias, muy bien. También Ángela dice que la acoso laboral es toda acción realizada por cualquier persona de cargo superior, igual o inferior
que discrimina, humilla, amenaza e intimide en el trabajo. Y lo que tú nos decías, está intimidando y está amenazando para que trabaje más de las horas. Muchas gracias. Entonces, ves que sabemos que es el acoso laboral, entonces seguiremos avanzando. Entonces, la Constitución Política del Estado en el artículo 46 refiere, dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud y sin discriminación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestra Carta Magna está, pues, manifestando que es un trabajo digno que todas y todos los ciudadanos tenemos derecho. Y les decía, en la ley 348 que hemos visto las anteriores semanas, en el artículo 7 define qué es el acoso laboral. Ya nos lo ha dicho su compañera por el chat. ¿Qué es el acoso laboral? Nos dice que es toda acción que se produce en cualquier ámbito del trabajo por cualquier persona, ¿no? Que humilla, amenace o intimide a las mujeres, que obstaculice o supedite su acceso al empleo, su permanencia o ascenso y que vulnere el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces estamos viendo que el tema del acoso está ya dentro de la ley 348. ¿Qué año se ha dictado la ley 348? Rápidamente, sin pensar, para ver si estamos atentas. ¿Qué año desde qué año se ha dictado la ley 348? El año, a ver, ¿quién responde? ¿Qué año se ha dictado la ley 348? Hemos visto en todas las clases anteriores. El año 2013. Entonces, son varios años que no había, digamos, qué hacer o cómo voy a yo denunciar cuando yo sufro acoso laboral. Y es por eso que hay un decreto que es el decreto reglamentario, una ley que reglamenta la ley 348 en octubre del 2014. ¿Qué nos dice? Que el acoso laboral y la violencia laboral serán denunciados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la discriminación a través de agresiones verbales, maltrato e incumplimiento de deberes ante la misma institución donde se hubiera producido el hecho. Todas estas contravenciones como parte de la violencia laboral, ¿no? Ya tenemos entonces, nos decía qué iba a poder hacer yo cuando sufro acoso laboral, pero no había todavía un procedimiento con referencia al acoso. Y nos dice, en todos los procesos administrativos se deberá disponer en forma inmediata las medidas de protección para todas las mujeres que sufren acoso laboral. Y volvemos a decir que es el acoso laboral porque es importante que podamos desmenuzar. Y es cualquier acto individual o colectivo, vamos a silenciarnos, es cualquier acto individual o persistente y demostrable. ¿Qué significa persistente? Que no es un hecho aislado, sino es un hecho que se va repitiendo por varias veces y demostrable sobre un servidor, una servidora pública, de su inmediato superior, quiere decir, de su jefe, o puede ser del mismo nivel de jerarquía, o un compañero subalterno, puede ser una persona que está debajo, o sea, de su cargo. ¿Para qué? Para afectar física y psicológicamente a la persona. ¿Cómo le va a afectar? Le va a infundir miedo, terror, angustia y le va a causar daño en la dignidad de la persona, va a perjudicar la desmotivación, no va a querer ir a trabajar. ¿Y en qué va a terminar? En la renuncia de la persona.
Entonces, la Organización Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dice que define el acoso laboral como cualquier incidente en el cual una persona es abusada, es maltratada en relación de circunstancia o en el lugar de su trabajo. Ya hemos dicho por quienes pueden ser originadas, ¿no? Es más, la OIT ha lanzado el convenio 190 que estamos nosotros en Bolivia queriendo que se ratifique para que haya leyes más precisas con referencia al acoso laboral. Entonces, ¿quiénes intervienen en el acoso laboral? ¿Quiénes son los sujetos del acoso laboral? Y lo vamos a volver a decir. Los sujetos son el autor o la autora del acoso laboral, o sea, es la persona, y esa persona puede ser, ya les he dicho, superior jerárquico o inmediato superior. También puede ser un funcionario del mismo nivel y también puede ser el subalterno. Entonces, ¿qué significa? Que el acoso laboral no siempre nos vamos a imaginar que es de una persona de superior nivel. Hay muchos casos que han denunciado el acoso laboral de una persona subalterna, ¿no? Hemos conocido nosotros casos aquí en Cochabamba como oficina jurídica donde una persona que era subalterna realizaba un acoso laboral constante contra un jefe superior. ¿Qué significa, no? Significa que esta persona lo que quería era que renuncie, ¿no? Que renuncie o que salga de su cargo. Yo les voy a contar un caso. El caso es de una persona de una X universidad donde la jefa de un posgrado de la carrera de, que no me acuerdo de qué, pero algo de medicina, había puesto unos aparatos que costaban caros para un diplomado. Entonces, en las cámaras de seguridad habían identificado que la persona que era el portero, ¿no? El portero de la de esa universidad, había sustraído ese equipo que era caro, que costaba creo que alrededor de $2,000. Entonces, esa persona, esa responsable de ese diplomado, ha hecho la denuncia para decir, aquí tengo la cámara donde el portero, o ni siquiera el portero, el señor que barre la universidad ha sustraído el equipo. ¿Y qué ha pasado? Este subalterno ha movido a todo su sindicato para acosarle a la inmediata superior, para acusarla a la responsable. Entonces, por eso les decía que este acoso laboral no solamente interviene del superior, ¿no? Y en este caso, la ha acosado constantemente queriendo decir, o sea, me están acusando porque yo soy el barrendero, etcétera, etcétera. Ha logrado que todo su sindicato la apoye en desmedro de la universidad y en desmedro de la persona que era su superior. Entonces, tenemos un ejemplo que en el caso del acoso laboral, a veces hay el subalterno que va en contra del superior. ¿Quién es la víctima del acoso laboral? Entonces, hemos visto que las víctimas son los servidores, las servidoras, los empleados regulares, los servidores con régimen especial que desempeñan sus labores en relación de dependencia de una entidad estatal, ¿no? Y hemos visto quiénes son los jefes, de dónde viene el acoso laboral. Y ahora vamos a ver las formas de acoso laboral. Y ustedes ya me han dicho unas formas al principio. Primero, el maltrato laboral, ¿no? El maltrato laboral es un acto de violencia. Puede ser contra la integridad física o psicológica o sexual, tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad. Ya hemos visto, ¿se acuerdan? Ya lo han referido ustedes, el caso de un funcionario de una alcaldía donde estaba
acosando sexualmente a la secretaria, ¿no ve? Entonces también es una forma de maltrato laboral. La persecución laboral es la conducta reiterada para que induzca la renuncia. Muchas personas se cansan de esa persecución que les realizan hasta lograr que renuncie. Otra sería la discriminación laboral. ¿Qué es la discriminación laboral? Es el trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social. Otra forma, el entorpecimiento laboral. ¿Qué hace el entorpecimiento laboral? Es una acción que obstaculiza el cumplimiento de la labor para hacerla más gravosa o retardarla. Otra forma sería la inequidad laboral, que son asignar funciones o menospreciar al trabajador. También tenemos limitar los canales de comunicación. ¿Qué significa limitar? Es el acto que restringe al afectado la posibilidad de defender su postura, aislamiento en su entorno de trabajo. Y toda esta conducta tendiente a poner en riesgo que la integridad de la persona. Entonces, estamos viendo varias formas de acoso laboral. También tenemos las amenazas de destitución. Si no haces esto, como decía su compañera, ¿no? Le decía, si no te quedas a trabajar hasta las 10 de la noche, te voy a despedir. También las descalificaciones humillantes. Cuando yo hago una propuesta, los otros se ríen, ¿no es cierto?, de la persona y dicen, bueno, no sirve lo que has hecho, ¿no? También otra forma sería la alusión a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona que afecte su dignidad, ¿no? Bueno, sabe, son los comentarios, las intrigas que hay en las instituciones. También la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de su labor encomendada, asignándole objetivos o proyectos con plazos que saben que son inalcanzables o imposibles de cumplir, salvo que se trate de una situación de emergencia o imprevisto debidamente justificable y demostrable. Entonces, vemos que todas estas formas de acoso son tendientes a que la persona renuncie. Ese es el objetivo del acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, también otra forma, la exigencia de prestar servicios en horarios excesivos, ¿no? A lo que dice la ley, o decir, bueno, mi turno era en las mañanas y te voy a cambiar para mañana en las noches, sabiendo que está estudiando o sabiendo que tiene su familia, o te voy a cambiar en las tardes, ¿no es cierto? O tiene que venir todos los domingos a trabajar, ¿no? Entonces estamos viendo esas exigencias también son una forma repentina. También el brusco cambio de puesto de trabajo, ¿no? Hemos visto casos aquí que, digamos, era profesional uno, ¿no? Estaba trabajando de abogado y de la noche a la mañana le han llevado a trabajar, vas viendo las calles. Ha habido casos hace años aquí en la ciudad de Cochabamba. Otra sería quitarle las áreas de responsabilidad, ofreciéndole a cambio tareas rutinarias sin interés o incluso ningún trabajo para que realice. Otro sería la negativa de proporcionar documentos o información indispensables para el cumplimiento de la labor, ¿no? Entonces estamos viendo todas las formas de acoso laboral. No constituye acoso laboral, porque también hay otros hechos que no son acoso laboral, pero que a veces queremos confundirnos. Primero, no es acoso laboral los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponden a los superiores sobre sus subalternos, ¿no? Hay una persona que todos los días llega entro a las 8 y ya llega a 8:05, llega a 8:10, llega a 8:15, o sea, nunca llega puntual. Entonces, obviamente que el superior
le va a dar pues un memorando y eso no es acoso laboral. Otra cosa es la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. Decirle, bueno, usted, por ejemplo, no puede revelar que nosotros utilizamos este material en nuestra cocina, digamos, etcétera, ¿no? Otro sería la formulación de circulares encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral. Es decir, vamos a hacer este año si está levantando, Esther, sí, dígame, le estoy escuchando. Esther, estás levantando la mano, ¿no? No sé si quiere hablar Esther. Ha levantado la mano, pero no está funcionando su micrófono, Esther. ¿Alguien le puede decir, por favor, si me ayuda? Martina, no sé si me puede ayudar. Esther está levantando la mano, pero no está activado su micrófono. Compañera Esther está levantando su mano, no está activado su micrófono, por favor. O tal vez alguien que le puede decir por WhatsApp, porque tal vez si no está activado el micrófono no nos va a escuchar tampoco. Alguien que le diga por WhatsApp, ¿ya? Entonces, estamos diciendo otra vez, ¿no? La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la institución cuando sean necesarios para la continuidad, servicio o para solucionar situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una feria en mi trabajo el domingo. Entonces me dicen, bueno, puedes colaborar, obvio, ¿no? No es todos los domingos, entonces es algo que va a contribuir a mi institución. O tienes taller en las noches, obviamente que voy a ir porque también no eso es acoso laboral, sino estoy cumpliendo porque ya me habían dicho a mí que puedo dar talleres cualquier rato en las noches, en el día, etcétera. Entonces, eso no es acoso laboral, ¿no? Hay cosas que no son acoso laboral. Seguimos. También no es acoso laboral las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué significa? Yo tenía un contrato por un año y me dicen, bueno, acabado su contrato y tienes que irte. Eso no es acoso laboral porque yo ya he cumplido mi contrato. La exigencia de cumplir con las obligaciones, también dice, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria, ¿no? Ya les decía que yo siempre yo me voy llegando tarde a mi trabajo o me voy media hora antes, ¿cierto? También no es acoso laboral los memorandos o las llamadas de atención cuando el servidor o la servidora haya incurrido probablemente en actos reprochables o no cumpla con sus funciones establecidas, ¿no? Entonces son memorándums de llamadas de atención. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del acoso laboral? O sea, ¿por qué las personas ejercen acoso laboral? Y vemos es primero forzar a la renuncia de esta persona, ¿no? O sea, yo le voy a decir que sería, la señora va a estar tan cansada que voy a renunciar. La baja autoestima va a decir, bueno, yo no soy buena profesional, no se va, o sea, en vez de ir feliz a un trabajo, esa persona va a ir sufriendo. Y además le van a culpabilizar y le van a decir que ella es la responsable y que por ella misma tiene que renunciar porque ella está haciendo todas las cosas mal. Le van a hacer creer que ha cometido varios errores. Por lo tanto, una persona con baja autoestima también va a disminuir su desempeño laboral y va a somatizar el conflicto y muchas veces esta persona se puede enfermar. ¿Quién nos decía?
va a tener insomnio, no va a dormir en las noches porque sabe que tiene que trabajar, sabe que tiene que mantener una familia, va a tener estrés agudo, va a tener angustia porque va a pensar, mañana me tengo que enfrentar otra vez con los de mi trabajo, no me van a hablar o me están haciendo al hielo, o sea, va a tener fatiga, cambios de humor, va a tener inseguridad emocional, va a tener torpeza, indecisión, conflicto con otras personas, incluso con familiares, ¿no? O sea, va a estar irritable incluso cuando llegue a su casa. Va a haber agresividad de la víctima con la familia y aumento de la conflictividad. Entonces, son varias las consecuencias cuando una persona sufre acoso laboral. ¿Qué va a tener también esa persona? Retraimiento, tanto con la familia como con los amigos, abandono de los amigos y rechazo por parte del entorno de la víctima, incapacidad temporal o permanente y estrés permanente, ¿no? Hemos tenido casos donde la víctima que estaba sufriendo, vamos a ver ahorita en un ejemplo, vamos a ver en las enfermedades asociadas, ¿no? Hemos tenido un ejemplo de una señora que trabajaba en una institución X. La señora estaba embarazada, ¿no? Y ha empezado a sufrir acoso laboral. Entonces, ¿cómo ha empezado? Primero, ahorita que les quiero decir cómo ha empezado con el acoso laboral. Primero la han aislado. Ahorita les vamos a poner. Primero la han aislado a la señora. O sea, le han hecho... nadie de la institución le hablaba. Por órdenes de la jefa, les decían, no le van a dirigir la palabra, ¿no? Entonces, primero, allí ha empezado el acoso laboral. Después, le han dado trato diferenciado. La señora estaba embarazada y le han hecho creer que no sabía hacer nada. Ellos se comían sus salteñas, festejaban alguna cosa del trabajo y ellas la hacían a un lado. O sea, la señora se ha puesto insegura, sufría, ¿no? Después la han descalificado. Después, digamos, trabajaba en una oficina y a la señora la han sacado de la oficina. O sea, le han puesto, por ejemplo, en un pasillo. Han sacado su escritorio a un pasillo. ¿Qué significa? Que la han ido sacando de la misma oficina. Después de haberle sacado de la oficina, continuaba con el acoso, ¿no? Y la señora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha empezado a tener depresión. Estaba embarazada, tenía depresión, tenía ansiedad de ir al trabajo, no quería ir al trabajo, o sea, casi pierde su bebé, se sentía mal porque ella necesitaba trabajar, estaba embarazada y después incluso de sacarla al pasillo, han agarrado y le han quitado su instrumento. Era una abogada, le han quitado su instrumento de trabajo, que era una computadora, y no le daban nada para que haga esta señora. Entonces, están viendo cómo el tema del acoso laboral nos va haciendo sistemático y puede incluso derivar en enfermedades psicológicas. En este caso, la señora ha entrado con una enfermedad psicológica, ha entrado al psicólogo de la caja y se sentía realmente muy mal y casi pierde a su bebé. Y también tenía consecuencias, y hay otros casos que también tienen consecuencias psicopatológicas. Ansiedad, miedo, conductas de evitación y suicidio. Ustedes me dirán, pero nunca hemos visto este caso. ¿Quién se va a querer suicidar? Y hemos también conocido casos como oficina jurídica, donde las víctimas, después de haber sufrido un acoso así permanente, incluso han llegado al psiquiátrico. ¿Qué es el psiquiátrico? Es un lugar donde están las personas que están con una depresión fuerte debido a la acoso laboral permanente de sus superiores, ¿no? Entonces, incluso han querido quitarse la vida, etcétera, etcétera. No había apatía, no tenían problemas de concentración, estaban deprimidas, inseguras, ¿no? Entonces, todo esto
estas consecuencias psicopatológicas pueden deberse cuando hay acoso dentro de su fuente laboral, ¿no? Decía evasión, problemas de concentración, depresión, reacciones de miedo, hiperactividad, inseguridad, insomnio, pensamiento introvertido, irritabilidad, falta de iniciativa, melancolía, cambios de humor o pesadillas recurrentes, ¿no? Entonces estamos viendo que también en el acoso hay consecuencias psicológicas. ¿Qué derecho se vulnera? Se vulnera el derecho a un trabajo digno contra la integridad y la dignidad. Las conductas hostiles, humillantes y discriminatorias lesionan ¿qué? La dignidad humana y constituyen formas de agresión. No solo se deteriora el clima de trabajo, sino que son formas disimuladas, pero eficaces, de despido o destitución sin justa causa sobre las víctimas, ¿no? Por eso es importante que nosotros sepamos identificar qué es el acoso laboral. Y ustedes también me han puesto ejemplos del acoso sexual. Es más, la ley 348 también Que se haga presente y ahí refiere con... Esther ya tiene más bien, ya tiene micrófono, Esther. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Esther? Estás con tu mano levantada. Creo que no tiene ninguna pregunta. Entonces, en el acoso sexual, que es la persona que valiéndose de una persona, de una posición de poder, hostigue, persiga, exija, oprima, amenaza con producir un daño o perjuicio a cualquiera o condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual, que se da de otra forma que no son consentidos para su beneficio o de una tercera persona. Eso está sancionado con la pena privativa de libertad de 4 a 8 años. Entonces, también el acoso sexual está legislado en nuestro Código Penal y la Ley 348. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver entre el acoso laboral y el acoso sexual laboral. El acoso laboral, dice, el fin es reducir a la víctima al estado de cosa con el propósito de eliminarla del ambiente laboral. En cambio, el acoso sexual, el fin es la satisfacción sexual del hostigador o de la hostigadora. ¿Quién puede acosar? Los agresores pueden ser tanto hombres como mujeres, pero estadísticamente son más altos los índices de acoso laboral de hombres hacia mujeres, ¿no? Y este acoso sexual puede provenir de funcionarios de primer nivel, directores, jefes, compañeros, etcétera, con igual jerarquía o la misma. Entonces, el acoso sexual dice: hombres y mujeres son objetos de acoso sexual, pero ya hemos visto que las más vulnerables somos quienes somos las mujeres, ¿no ven? Y eso es importante que sepamos. Otra cosa es, la más vulnerable dice, la mujer económicamente dependiente, soltera o divorciada. Y con relación a los hombres, los que sufren más acoso laboral sexual son los hombres jóvenes, los homosexuales y los miembros de minorías étnicas o raciales. ¿Qué contactos o qué comportamientos de acoso sexual se pueden mostrar? Primero, el contacto físico innecesario y no deseado, ¿no? Puede ser una palmadita, un pellizco, un roce en el cuerpo por parte de una compañera o de un compañero. Hemos tenido casos de acoso sexual, por ejemplo, donde en una institución uno de los jefes ha agarrado y le ha metido sus manos a los senos de una señorita. Entonces, había contacto
físico. La ha tratado de besar, ¿no? Entonces, era ese acoso sexual. Hemos tenido que denunciar y felizmente le han imputado y ha habido una acusación por acoso sexual. También, pero existe acoso. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? También, pero existe acoso verbal, chantaje sexual, comentarios y preguntas sobre el aspecto físico, bromas o insinuaciones molestas de carácter sexual, llamadas y mensajes ofensivos. También hemos visto casos donde el agresor mandaba mensajes que no tenían nada que ver con el trabajo, pero eran con contenido sexual, ¿no? Entonces, a un mensaje, a un chat del trabajo, no es pues nada ético mandar ese tipo de mensajes. También es no verbal, miradas lascivas, gestos relacionados con la sexualidad, silbidos que generan pensamientos de connotación sexual, fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, ¿no? Ya les he dicho, hemos tenido denuncias donde por el mensaje, por los chats de WhatsApp, mandaban ese tipo de fotos con ese contenido en los chats de los trabajos, que no correspondían. Entonces, ¿dónde tengo que denunciar estos casos? Tengo que denunciar al Ministerio Público o a la policía cuando es acoso sexual. Pero cuando es acoso laboral, les he dicho que recién después de que ya hemos dicho que es el acoso laboral, ha salido el concepto dentro de la ley 348, recién es que el año 2021, el 8 de marzo, ha salido una resolución ministerial. Y esa resolución ministerial estaba exclusivamente para ver qué pasitos yo tengo que seguir cuando pienso que estoy sufriendo acoso laboral. Primero, tengo que presentar mi denuncia al Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante las jefaturas regionales, ¿no? Cada región tiene su departamento del Ministerio de Trabajo. Puede ser mi denuncia en forma escrita o también puede ser en forma verbal. Una vez recibida la denuncia, el inspector designado debe ir a verificar los hechos para recabar información o elementos tácticos como la recolección y presentar si hay documentos o testigos. ¿Cuál es el plazo según esta resolución? Son 48 horas. ¿Qué va a hacer el inspector? El inspector de trabajo va a verificar en el sitio, que significa que va a ir al trabajo para ver si es que con entrevistas, todo, y va a emitir un informe al director regional de trabajo para que emita una combinatoria de cese inmediato de acoso laboral y disponga, o va a decir no hay acoso laboral, por lo tanto voy a disponer el rechazo. Entonces, el jefe departamental o regional va a emitir un pronunciamiento y el mismo puede ser notificado al empleador o al trabajador, o a la máxima autoridad ejecutiva o al servidor público para su pronunciamiento en el plazo de 72 horas. O sea, este es el procedimiento para denunciar el acoso laboral según la resolución ministerial 196/2021. No necesitan abogado y ustedes pueden orientar si hay alguien que se les acerque y dice, ¿qué tengo que hacer si sufro acoso laboral? Tiene que nada más que realizar estos pasos que son sencillos y concretos. Entonces, ¿qué va a hacer el jefe de departamento? Va a disponer medidas protectivas, perdón. El cambio o rotación del personal, ¿no? Si es que están en la misma oficina, va a decir que la rotación, pero esa rotación tiene que ser con consentimiento. Si es que la rotación se va a dar a la víctima, le van a preguntar si está o no está de acuerdo.
La suspensión temporal del denunciado con goce de haberes sujetos de posesión por el tiempo no trabajado. ¿Qué significa? Que lo pueden suspender y si no comprueban que hay acoso laboral, todo ese tiempo no trabajado, la institución tiene que cancelarle. Y el otro, ya hemos dicho, el cambio de rotación de la víctima. También nos dice que si producto de esta denuncia laboral se hubiera producido la denuncia o desvinculación de la trabajadora, se va a aplicar el procedimiento para la atención de denuncias por despido injustificativo, o sea, injustificado. ¿Qué significa? Si yo denuncio y he comprobado que había acoso laboral, entonces me tienen que pagar todos mis beneficios sociales. Y si va a persistir el acoso laboral, se puede remitir ¿a dónde? Al Ministerio Público. Entonces, ¿alguna pregunta con referencia al tema del acoso laboral? A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles serían los beneficios de un empleado que recibe acoso laboral y que él tiene que renunciar a su trabajo? No, o sea, bueno, si es que se ha comprobado el tema del acoso, entonces hay una resolución de acoso, entonces lo que se tiene que hacer es cancelarle, tendría que cancelarle un monto, o sea, de los beneficios sociales o la reincorporación, o sea, no solamente es el tema del monto, sino también es la reincorporación. ¿No? O sea, o cancelarle beneficios. Si, digamos, me obligan a mí a renunciar por acoso, entonces me tienen que cancelar. ¿Alguna otra pregunta? Alexia quiere preguntar, creo. Dice que está muteada. A ver, vamos a ver, Alexia. Esther sigue con la manito levantada. ¿Quién más? No sé qué pasa con la licenciada Alexia. No, si no se puede hacer la pregunta también por el chat. No hay problema. ¿Alguien más quiere preguntar? Creo que hemos entendido el tema del acoso laboral o no hemos entendido. Si me pueden decir, por favor. O Sí, quieren. Lice, está claro. Gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, a ver, les voy a informar que recién este año. Hola, buenas noches, Lice. Buenas noches, adelante. Yo quería preguntarle sobre el acoso laboral. Si cuando ya se retira, digamos que el jefe, el patrón o el empleador la acose mucho a la servidora, si ella se llega a retirar, digamos, le pagan todos sus beneficios del tiempo que ha estado trabajando. Claro, si es que se llega a comprobar que hay acoso laboral, esa resolución Sí. emitida, entonces sí, tienen que pagarle todos, tienen la obligación de pagarle todos sus beneficios. Ah, ya, dicen, esa era mi preocupación, porque algunos agarran y la sacan, la despiden por mentirosa, incluso todavía dicen que son unas mentirosas y todavía no le dan nada para no pagarle nada. Pero como dice usted que si hay pruebas, si hay todas esas, Exacto, entonces tiene que haber la resolución, o sea, tendría que haber la resolución del acoso, o sea, tendría que haber una resolución donde diga que sí hay acoso laboral. Ya, Licen, gracias, le habla Yomar. Listo, Ya, Licen, gracias. gracias, Omar.
¿Alguna otra pregunta? Les voy a dar datos, ¿ya? Hay, recién a partir de la ley de la resolución ministerial se ha podido tener datos del acoso laboral. Y las cifras de acoso laboral y sexual entre el 2021 y el 2022 han subido de 7.192 denuncias el 2021 a 16.600 denuncias. El 2021 han presentado, ya les he dicho, 16.000 y el 2021 eran 10.854 denuncias. O sea, antes no teníamos, o sea, no sabíamos cuántas denuncias había de acoso laboral. Ahora ya podemos tener. Y con referencia al acoso sexual, en Bolivia, 27.7 de mujeres sufren o han sufrido alguna vez acoso sexual, ¿ya? Recién, como les decía, tenemos datos con referencia al tema del acoso, porque antes no había. ¿Alguna pregunta tiene alguien más? No, Licen, no, era más eso, nomás quería saber yo. Eso quería. Gracias. Me interesaba saber todo eso por la razón de que tengo una prima que sigue trabajando así y bueno, parece que ha dejado así de molestarle al tipo. Ya, gracias, Licen, muchas gracias. Buenas noches. Cualquier cosa, con el mayor gusto, ¿ya? Bueno, ahora me van a Muy bien. decir si es que ven la pantalla. No la veo. No sé, no Sí, estoy listen, compartiendo. se Ah, ya. ve, listen. Gracias. Ahora vamos a hablar ahora del acoso político, ¿ya? Ya. Vamos a ver de la... Dice, cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Y es por eso también que es importante y está dentro de la ley 348 la violencia y el acoso político. Vamos a los datos, pero en Bolivia el 2028 el 2022 se han registrado 575 denuncias por violencia y acoso político. De las 575 denuncias que han sido registradas por la Asociación de Concejalas Mujeres de ACOBOL, solamente se tienen 2 denuncias, imagínense, desde la vigencia de la ley 348. Y una de esas sentencias es en la ciudad de Cochabamba. Entonces, vemos que tenemos una ley, pero todavía recién tenemos 2 sentencias por acoso laboral. ¿Cuáles son las 2 sentencias? Es la del 2 de febrero del 2021, en La Paz, en el juzgado de sentencia, donde ha sentenciado a 2 años al famoso Tata Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca. Y también en Quillacollo, el 26 de octubre del año 2022, este caso se ha llevado junto con otras instituciones aquí en Cochabamba, de la Oficina Jurídica en Quillacollo, que se ha determinado 3 años contra el ex asambleísta Arturo Vegamonte por acosar a la asambleísta María Pache. Imagínense, solo 2 sentencias desde que se ha promulgado la ley. Entonces, sabemos también que en las elecciones Bolivia, las mujeres ocupan el 49.7 de las candidaturas legislativas. Entonces, ¿qué es el proceso de la historia del movimiento de mujeres? Tenemos que ha sido el reconocimiento de la ciudadanía, o sea, las mujeres han tenido que pasar un largo transitar para poder acceder a, por ejemplo, acceder al voto, para participar en procesos de elecciones, para asegurar iguales condiciones en su ciudadanía, para tener las cuotas de poder y el tema de la paridad. Tenemos 16 procesos electorales en Bolivia y de los 16 procesos, solo 3 mujeres se han postulado para la presidencia. El año 2019, 17 a la presidencia frente a 132 y 119 hombres. ¿Qué significa? Que las mujeres
hemos esperado, dice, más de 25 años desde el sufragio universal para poder votar. En 1980, 16 mujeres se apuntarían al segundo mandato del país. El año 1978 se presentó el binomio presidencial Domitila Barrios de Chungara como vicepresidenta por el FRI y después de 20 años la candidatura vicepresidencial, el año 1997 tenemos a la señora Remedios Loza por Condepa. Entonces estamos viendo cómo ha sido de lento el proceso de candidatar a las mujeres. En 1979, la señora Lidia Gayler Tejada fue nombrada como presidenta por el Congreso, que significa que ha sido nombrada presidenta interina. 7% de ministras hemos tenido en medio siglo. Y desde el año 1952, un total de 10.072 designaciones ministeriales. De las 1.072 designaciones ministeriales, 997 han sido hombres y solo 75 mujeres. Dice, tenemos 65 años de historia política en Bolivia y solamente 7% de las designaciones ministeriales corresponden a mujeres. También la primera mujer, la primera mujer en funciones ministeriales, más bien, fue el año 1969, fue Alcira Espinosa, en el gobierno de Luis Adolfo Siles. 10 años después, la señora Ana María Romero de Campero, en el gobierno de Walter Guevara, fue ministra de Prensa e Informaciones. En 1982 se ha tenido, en estos dos gobiernos, no han tenido ninguna mujer entre sus 84 y 47 designaciones ministeriales, o sea, en esa época. En 1989, Jaime Paz Zamora ha designado solo 3 mujeres entre sus 44 ministros. Y Sánchez de Lozada volvió a relegar a las mujeres al investir a hombres en sus mandatos ministeriales. El año 2009 al 2014, en el mandato del señor Evo Morales, la presencia femenina ha incrementado del 39% que la hayan ocupado las mujeres en cargos de ministerio. Y en 1982 se han elegido 1.419 representantes para el Legislativo Nacional, de las cuales 1.163 fueron para diputaciones y 256 para senaturías. La ley de cuotas del año 1997 ha establecido la obligación de que todos los partidos políticos incorporen en sus listas a mujeres candidatas con un mínimo, nos decía, del 30%. Entonces, la ley 026 del régimen electoral consolida el paso de la cuota a las medidas paritarias que aseguren la presencia de mujeres. El año 1983, la Asamblea Constituyente del 2006, teníamos la ley 018, y teníamos de 1982 a 83 mujeres, tenemos 16 senadoras y 64 diputadas, perdón, 2014. En 1989, las primeras mujeres senadoras no se ha logrado la paridad. Y la Cámara de Diputados logró la paridad en el año 2014 y el año 2014 más bien, el 50% se ha tenido las mujeres en la Cámara Baja y el 44% en la Cámara Alta. Entonces, Bolivia es un dato también muy prometedor que es necesario que lo sepamos. Bolivia ocupa el 3er lugar en el mundo después de Ruanda y Cuba en representación de mujeres
en instancias legislativas, concretamente en la Cámara de Diputados. Entonces, estamos viendo cómo son los avances de las mujeres en los cargos políticos. Y la participación de las mujeres en los gobiernos municipales, en las últimas elecciones de los gobiernos municipales, 6,5% tienen como autoridad máxima a una mujer, que es otro gran logro. Tenemos también las mujeres electas concejales, y estamos viendo también que Bolivia tenemos el 52,3%. Estos datos son de la CEPAL. Y la Constitución Política del Estado nos dice que todas las mujeres todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directa o indirectamente, o por medio de los representantes de manera individual o colectiva. La participación va a ser equitativa en igualdad de condiciones, nos dicen, entre hombres y mujeres. Y ahora entramos, ¿qué es la Ley 243? La Ley 243 es una norma que protege a todas las mujeres candidatas, mujeres electas, designadas en el ejercicio o la función pública. Esta Ley 243 habla de la violencia política y también habla del acoso laboral. Por lo tanto, esta Ley 243 tenemos nosotros que conocer. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en una herramienta fundamental para todas las mujeres para que se pueda prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y o violencia política hacia mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Esta Ley 243 ha sido promulgada el año 2012. Y hemos dicho cuáles son los objetivos, ¿no? El tema de la prevención, la atención y la sanción. ¿Cuáles son los fines de la Ley 243? Los fines son, primero, eliminar actos y conductas y manifestaciones de acoso y violencia. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los políticos, de las mujeres. Desarrollar e implementar políticas y estrategias públicas para la erradicación de toda forma de acoso y violencia política. Entonces, esos son los fines que nos dice que tiene la Ley 243. Hay una diferencia entre el acoso político y la violencia política. El acoso político nos dice que son actos de presión, de persecución, de hostigamiento o amenaza. Y la violencia política va más allá porque son acciones o conductas, agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Y estas agresiones son cometidas por un grupo de personas o una persona a través o de terceras personas. ¿Hacia quién? Hacia las personas que han sido electas. ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es su fin? El fin es acortar, suspender o impedir que ejerzan su cargo para que realicen en contra de su voluntad una acción o incurran en una omisión en el incumplimiento de sus funciones, ¿no? Hay algunas que hay algunas mujeres que les obligan a firmar incluso su carta de renuncia, ¿no? Le dan su carta y le obligan a firmar y a presentar. Entonces, el artículo 8 nos habla de las faltas leves y nos dice que las faltas leves, dice, interponga estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las atribuciones de su cargo. ¿Y qué estamos viendo aquí? A ver, ¿qué me quiere decir para que despertemos? ¿Qué estamos viendo aquí? En esta imagen, en la imagen A, ¿qué vemos? ¿Quién se anima a decir?
¿Qué ven en la imagen? ¿Qué está haciendo la autoridad? Nadie se va, somos 22 personas. ¿Quién se anima a participar? ¿Qué está haciendo la señora, la autoridad? Dice ahí un lechero. Le está sirviendo a los otros. Muy bien, entonces, ¿qué están haciendo ahí? Le están interponiendo estereotipos. Le dicen, bueno, las mujeres son para que nos sirvan, para que nos traigan café, para que nos atiendan, ¿no es verdad? Sí. Y en la B también nos dice que le asignes responsabilidades que tengan como función la limitación o el ejercicio de la función pública. O sea, le trae más tareas para que haga la señora. Otra forma de acoso político, nos dicen, es proporcionar a las mujeres o candidatas información falsa, errada, imprecisa, que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones. Es decir, mañana tenemos reunión en el consejo a las 7. Sin embargo, no hay la reunión, o sea, le están dando informaciones falsas. También nos habla que hay faltas graves, ¿no? Por ejemplo, dice evitar que por cualquier medio que las mujeres electas o las mujeres titulares o suplentes asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias, ¿no? Que implique la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué significa? No le vamos a permitir que ingrese esta señora a la reunión del consejo. O le vamos a proporcionar datos falsos, es decir, si decía tenían que nombrar a una mujer, le van a decir, en vez de llamarse María, hay un hombre, hay un candidato que se llama Mario, pero le van a escribir como María, burlando al órgano electoral. Entonces, ¿qué más son considerados? Los que impidan o restrinjan su reincorporación al cargo cuando hace uso de su licencia justificada. No puede ser que la señora se haya embarazado o se enferme y haya pedido licencia y no le dejen ingresar. También que les restrinjan el uso de la palabra en la reunión. ¿Qué significa? Que quiere hablar y nadie le hace caso o no le quiera dar la palabra. Que también restrinja o impida el cumplimiento de sus derechos políticos de las mujeres que ejercen función política pública o que provengan de una elección con procedimientos propios, ¿no? Es decir, de los pueblos o naciones indígenas originarios. ¿No? Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo con dibujitos para que se nos quede. Dice, ahora registraré al candidato como si fuera mujer, que significa que está falseando los datos para que él sea candidato. Aquí en la segunda imagen dice, terminó mi licencia, voy a volver al cargo. Y dice, ya no puede volver. Y mejor si no nos vamos a reunir, vamos a la reunión donde vamos a decidir. O sea, no queremos que participe la mujer o no le dejamos hablar, ¿no? Entonces, esas son las formas de acoso político. Todas esas restricciones que se les impone y son casos de la vida real. No es verdad, no estamos hablando. Por ejemplo, hemos tenido casos donde han venido las mujeres que nos decían que habían pedido licencia en un municipio y cuando había vuelto le habían, más bien le habían descontado de su sueldo, que significa que no habían procesado su licencia. Esta es la referencia de aquí, mira. ¿Sí? Esa, pero está con error, mira, está en rojo. No, todo lo que sale se pone. Ya. Y no te sale aquí, entonces, ¿de cuándo es? De hoy a las 12, más o menos 12 y al Gracias. Entonces estamos viendo, hay varias formas de acoso político, ¿no? Seguiremos. También hay faltas gravísimas, ¿no? Que restrinjan o impiden el uso de acciones constitucionales o legales para proteger sus derechos frente a actos violentos que impongan sanciones injustificadas, ¿no? Lo que les he dicho, o sea, le imponía a la señora solo porque pidió licencia y no ha pasado la secretaria.
¿no? Y le decían, usted ha faltado, pero yo he presentado mi licencia o he presentado mi baja médica. Y de esa manera le imponían sanciones o multas ilegales. También nos dice que es que discriminen por razones de sexo, de color, de orientación sexual, origen, ideología política, estado civil, condición económica, de salud, profesión, ¿no? ¿Para qué? Con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos humanos. Que discriminen a la autoridad electa designada por encontrarse en estado de embarazo, parto o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato. También hemos tenido casos de denuncias donde la persona, o sea, el esposo de la autoridad electa recibía mensajes realmente sugestivos, donde le decían, ¿dónde está tu esposa? Está con tal dirigente, no hay reunión hoy día, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que su esposo, pues, en otros casos, ejercía violencia psicológica, o le decían, no vas a ir a la sesión porque estás andando con otro concejal, etcétera. O sea, se ven las formas de acosar para conseguir sus fines. Y de esos casos, hay muchos casos donde está la pareja y es a la pareja que le van mandando ese tipo de mensajes para que no deje que ejerza su mandato. También sería acoso los que divulguen o revelen información personal o privada de las mujeres candidatas o electas designadas en el ejercicio de sus funciones públicas para menoscabar su dignidad y utilizar para obtener contra su voluntad la denuncia, ¿no? O sea, algún tipo de problema que haya tenido, entonces le amenazan o lo publican. También para que divulguen información falsa relativa a funciones políticas con el objetivo de desprestigiar su gestión, ¿no? También les induzcan a renunciar su cargo, ¿no? Muchas veces estamos en la época, bueno, voy a ejercer 2 años la titularidad, luego vas a renunciar y luego me toca a mí. Y les obligan para que renuncien. O como les decía, les dan sus cartas, o firmas. Hemos tenido varios casos a nivel nacional donde incluso les han hecho firmar bajo presión con denuncia su renuncia, ¿no? Entonces, y estamos viendo que dentro de la ley 348, en el artículo 6, inciso 6, está también la violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, porque también hemos visto que varias mujeres han sido desvalorizadas, han sido humilladas. Entonces, vemos, ¿no? Incluso le dicen el partido ordenado que se vaya, y igual eso quieren obligar a que firme, ¿no? Entonces, hay varias formas que humillan a las mujeres que son electas. Pero ¿quiénes pueden denunciar? Todas las víctimas, en caso de acoso y violencia política, pueden presentar su denuncia, o también sus familiares, de manera escrita o verbal, ¿no? Y además, si uno es funcionario público y está viendo que hay acoso o violencia política en una sesión, tiene la obligación de denunciar. ¿Dónde voy a denunciar? Puede denunciar en la vía administrativa, en la vía constitucional o en la vía penal. Las sanciones leves, ¿cuál es para una falta leve? Es la sanción, sería una amonestación escrita. Para faltas graves va a ser un descuento hasta el 20%, y para faltas gravísimas será la suspensión temporal del cargo sin goce de haberes, ¿no? Entonces, eso está previendo la ley. Por la vía constitucional, la acción será interpuesta y va a ser tramitada de acuerdo a las acciones que están en la Constitución Política del Estado y nuestras normas vigentes. En la vía penal, puede denunciar
se ha cometido una de las formas que hemos referido, que está dentro del Código Penal en el artículo 148 bis, que es el acoso político contra las mujeres, la privación es de 2 a 5 años, y la violencia política, el artículo 148T, que va a ser sancionado de 3 a 8 años. Entonces, ese es el tema del acoso político, que es importante que sepamos para que también podamos denunciar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta con referencia al acoso político? ¿Ustedes han conocido algún caso? ¿En el Beni hay alguna denuncia? Porque ya les he dicho que a nivel nacional solamente habían 2 sentencias. Por ejemplo, el caso de Juana Quispe, hasta la fecha no cuenta con sentencia, es de la concejal de Ancoraime, que la han matado y se ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No hay preguntas? A ver, vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta. Creo que tampoco hay Todo está preguntas. claro. Gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, habíamos concluido, hemos dicho que vamos a concluir y media, entonces vamos a concluir 5 minutitos antes porque no hay ninguna pregunta. Y obviamente de todo lo que estamos avanzando, tanto del acoso laboral como del acoso político, vamos a trabajar igual con casos y con ejemplos cuando retornemos nuevamente al BENI. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, Muy bien, licenciada. gracias por haber conectado en clases. Les agradezco mucho y que tengan buena noche y nos vemos el lunes. Pase buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Lice. Pasen buenas noches a todos. Bendiciones. Hasta luego, Licen. Hasta el próximo lunes. Dios mediante.